Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a hacer en esta tarde el primer entrenamiento práctico, que sería un entrenamiento de pectoral. Os voy a explicar un poquito la ejecución de la técnica, las variantes entre pectoral plano, pectoral para press superior, que verdaderamente no se puede diferenciar. La única diferencia que hay son los haces de fibras que lo manejan, pero recordad, no se puede aislar un pectoral superior de un pectoral central o un pectoral inferior. Todo trabaja en conjunto. Vamos a empezar con la ejecución del press de banca clásico. En los gimnasios lo que es la barra con los discos, nosotros ahora lo vamos a hacer en el multipower. Para un principiante quizá es una técnica más acertada. ¿Por qué? Porque no tiene que preocuparse del equilibrio, de sacar la barra, y puede ser un poquito, si no tienes a alguien que te controle o te enseñe bien la técnica, puede ser un poco más comprometido. El multipower no tiene ese problema, trabaja sobre las guías y lo único que tienes que preocuparte es de empujar y la retención. ¿Cómo tiene que ser esa ejecución? La ejecución yo recomendaría siempre acelerando en lo que puedas. Subir en una fase positiva lo más rápida posible y la fase negativa tendrías que hacerla en 2 o en 3 segundos más lenta. De esa manera trabajas con más profundidad. El peso no tiene que ser algo que te suponga morir en el intento. Si yo, por ejemplo, te marco en una rutina 3 series de 10 repeticiones, la número 10 debería ser la última posible. Lo que no tiene sentido es que sea la 10, la 11, la 12, entonces esa serie no valdría para mucho. Tienes que procurar terminar la número 10 que te cueste. Eso sería lo ideal. Ya poco a poco entraremos en detalle de principios de intensidad y otras cosas. Tumbamos, apoyamos la espalda. Venga, nos apoyamos en el banco y la barra tiene que estar a la altura media del pectoral. Manos, anchura de los hombros, poco más. La fase positiva, potencia, y bajamos en 2 o en 3 segundos. Potencia, y en la bajada cogemos aire. Potencia, soltamos aire, volvemos a coger. Como veis en este movimiento, aquí no hay problema de tener que sacar la barra, preocuparse por el equilibrio, cuando una persona no tiene mucho nivel. Hay una cosa importante que sería el ángulo de los codos. Se ha hecho toda la vida, pero la ciencia dice de que hay que variar un poquito. El codo no tiene que ir directamente a 90 grados y paralelo al hombro y al pectoral. El codo tendría que estar ligeramente un poquito inclinado, casi a 45 grados. La bajada. Veréis que hay gente que es muy amante de bajar, puede valer. Pero cuando empecéis a manejar cargas con un nivel de fuerza un poquito más elevado, con que el tríceps esté a la altura del pectoral, paralelo al suelo, es más que suficiente. La fase positiva, estiras el brazo, veréis que mucha gente bloquea el codo. Bloquear el codo es un error. Aquí el pectoral ya no está en tensión, es la articulación la que está aguantando el peso. Conclusión, semidoblado. Bajas, extensión. Bajas, extensión. Ese sería el movimiento correcto y perfecto. Bajada, inspiración, exhalación. ¿De acuerdo? Series y repeticiones. Un pectoral como músculo grande, básicamente puedes trabajarlo, ojo, a sabiendas de que hay 1000 maneras de entrenar. Pero las clásicas que te dicen, entre 12, 15, 18 series. Repeticiones, entre 8 y 12 repeticiones. Yo he hecho entrenamientos que la serie más baja eran de 25, 30 repeticiones. Pero esto es otro vídeo. 4, 5 series por músculo grande, entre 8 y 12 repeticiones. Tiempos de descanso. 1 minuto, minuto y medio, 40 segundos, dependiendo de cómo sea la intensidad del ejercicio. Resumiendo, músculo grande, 4, 5 series, entre 8 y 12 repeticiones. Tiempos de descanso, minuto, minuto y medio. Ok, chicos, continuando con el entrenamiento de pectoral. Hemos hecho antes un press de banca plano. La única diferencia con el plano, con un inclinado, es la angulación del banco, simplemente. Con un ángulo más inclinado, en teoría, haremos más énfasis en la parte pectoral. ¿Ok? Banco plano, banco inclinado o banco declinado para trabajar los diferentes segmentos del pectoral. Pero hemos hablado de presses y ahora vamos a hablar de aperturas, que es el otro gran ejercicio del pectoral. Vamos a seguir con el banco inclinado y vamos a trabajar las clásicas aperturas con mancuernas. Lo
Lo mismo, una mancuerna en cada mano y elevación. Aquí, importante, llenan los pulmones de aire y subir con potencia. Relativamente lento, potencia. Potencia. Consideraciones en este movimiento. En las aperturas no hay que cargar con demasiada carga. Es un movimiento relativamente lesivo para los tendones. Veréis que cuando uno es muy fuerte es capaz de manejar 25, 30, 40 kilos de peso, se puede hacer. 40 es un poquito exagerado, pero se puede manejar con mucha carga. Pero es un movimiento que no tiene tanta fuerza. Es preferible hacer alguna repetición más y, sobre todo, no pasar, como se explicaba anteriormente, de que el brazo pase la horizontal con el pectoral. Aquí sería una hiperextensión demasiado agresiva para el tendón. Tienes que quedarte exactamente igual, con el tríceps paralelo al suelo. ¿De acuerdo? Y subir. Mucho aire en los pulmones con una apertura potente. Si manejáis una carga más ligera, podréis hacer una apertura más amplia. Aquí, lógicamente, el pectoral tendrá un estímulo. Si queréis manejar más cargas, lo que se recomienda es acortar un poquito la apertura, llevando los antebrazos más cerrados. El movimiento sería similar a la de las pinzas de un cangrejo. Pero si manejas menos peso, más amplia. ¿De acuerdo? Este sería el clásico. En este mismo movimiento con el banco inclinado, las variantes que os he dicho antes con el press. Puede ser un press inclinado, con las mancuernas, con el ángulo de los codos, como os he dicho, ligeramente a 45 grados. El movimiento de aperturas nunca se ha considerado un movimiento, como diríamos, que sea el más propicio para la hipertrofia muscular. Casi siempre se ha hecho al final de la rutina. Siempre se han hecho los presses primero, porque son los que trabajan una cadena muscular más amplia, con los que se maneja más peso. Pensad que el músculo solamente trabaja por intensidades, no trabaja ni por el movimiento, ni porque la máquina es más bonita o es más chula que otra. Trabaja por intensidades. Significa que si tú al músculo, cuando estás haciendo las repeticiones y llegas al final, no te duele, el músculo no se va a estimular. Lo que no hay que hacer es destruirlo. Esto que veis en muchos gimnasios, que se pone un compañero detrás tirando de la barra desde la primera repetición, esto es un error. El fitness y el culturismo es trabajo, trabajo y trabajo. No tiene nada que ver con la halterofilia ni con el powerlifting, que hay que manejar cargas máximas o submáximas. Simplemente es trabajo muscular para estimular las fibras. Por eso digo que lo único que se recomienda es el movimiento que lo haga la propia persona. Y luego al final podría ser de que en la última serie de cada ejercicio uno quiera probarse qué cantidad de fuerza tiene. Entonces sí, sería recomendable pues a lo mejor que hubiera un compañero detrás, que en este caso te cogiera por los codos y te ayudara a cerrar en el momento que tú estás en ese pleno esfuerzo. Pero repito, última serie de cada ejercicio. Si eso se hace desde el principio, no os va a conducir a nada, seguramente a lesiones, y la hipertrofia no va por ese camino. Siguiendo con el entrenamiento de pectoral, esta sería el contractor o la máquina pec deck. Las máquinas vinieron años más tarde, cuando lo único que había en el mundo eran barras y hierros, que eran los culturistas de la primera época. Vamos a explicar los dos diferentes ángulos que habría que utilizar. Si metéis el antebrazo por dentro y hacéis un agarre corto, este movimiento es mucho más costoso para el pectoral porque es la ley de la palanca. Una palanca más corta tiene menos fuerza. Cerramos, cogemos aire. Como siempre, potencia arriba y un poco más lenta la fase negativa. ¿Ok? Imaginaos que estáis al final de la serie y, por ejemplo, os cuesta mucho, pero queréis continuar porque no llegáis al número de repeticiones objetivo. Cogéis un agarre más amplio y aquí el movimiento es mucho más fuerte.
Veréis que en muchos gimnasios todo el mundo utiliza este agarre porque es capaz de ponerle más kilos a la máquina. Pero es simplemente el ego. Simplemente el ego. El movimiento tiene que ser exactamente costoso. Podéis llegar al final, haced una contracción de 2-3 segundos, 4, 5, lento, otra vez. Con esa isotensión final, ¿qué vais a conseguir? Vais a conseguir una contracción más fuerte, con unas fibras que se están llegando más a su extenuación, el final de la serie sobre todo. Vas a conseguir más reclutamiento de fibras y por consiguiente estimularás más el crecimiento muscular. Vamos a sacar las conclusiones finales. Rutina de pecho, un clásico. Músculo grande, 3, 4 o 5 ejercicios de 3 o 4 series de entre 8 y 12 repeticiones con 1 minuto, minuto y medio de descanso. Son rutinas estándares, pero nadie tiene la verdad absoluta de cómo se tiene que entrenar. La experiencia, el tiempo, os irá determinando qué es lo que os funciona a vosotros. Y esa es la clave de este deporte, averiguar qué es lo que te funciona. ¿Ok?